El Señor le bendiga, amada iglesia, le doy la bienvenida en esta mañana. Así que allí desde sus hogares disponga su vida y su corazón para exaltar a Dios. A danzar delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Ahí con alegría y con gozo, exáltele desde su hogar, desde su casa. Te exaltamos a ti, cantemos juntos. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. si tú respiras, Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida avanzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es Celebremos el quien amor de nuestro Cristo. resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. te exaltamos a ti, Dios. Allí en familia, iglesia, casa de paz, exáltale. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Vamos, Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida avanzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. su amor. Ahora hay que celebrar. Él es Dios. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. A ti cantamos, Dios. Recibe toda gloria, papá. Recibe toda honra. Y aquí la generación que no le teme y no tiene miedo de buscar la presencia de Dios. Tú que estás en tu casa, tú que eres un apasionado por Cristo, en este momento dale toda la gloria y la honra a Dios. Nuestra meta es la salvación. Nuestra meta es pasar una eternidad con nuestro Cristo. Así que te invito en esta mañana que seas un radical, que seas radical con Cristo. Cantémosle A juntos. danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. Así cantamos. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es
resucitó a danzar. A Dios nos vamos a Te adoramos, adorar. Señor Jesús. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar. Vamos Oh, juntos, oh, oh, cantémosle. a danzar. Oh, 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 a danzar. A ti cantamos, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Y por qué no le seguimos cantando a ese amor de nuestro Señor Jesucristo? Exaltémosle ahí desde su hogar. Cantemos juntos. Vamos juntos, cantémosle. Te exaltamos a ti, Señor. Cantémosle juntos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Te exaltamos a ti, Señor. Y hoy proclamamos tu fidelidad, Señor Jesús. Te exaltamos, Dios. Oh, te exaltamos. Eres fiel y tu misericordia eterna. Cántalo, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos, te exaltamos. Te adoramos. Vamos, cántalo. Aleluya, aleluya, te adoramos. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor. Eres fiel. Vamos, cantémoslo. Siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Cántalo conmigo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, eres fiel. Oh, tú eres fiel, Señor Jesús. Siempre fiel. Tú Siempre eres fiel. Siempre fiel. Eres fiel. Tú eres Siempre fiel. fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. ¿Y por qué no aplaude así desde su casa? Vamos así con las palmas. Ahí con su familia. Apláudale al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres fiel y tu misericordia eterna. Cantémoslo juntos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Eterna es. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, Te adoramos. te adoramos, oh Jesús.
Aleluya. ¿Y por qué no le adoramos con este canto a Dios y le expresamos nuestro máximo amor y misericordia de amor y gratitud a Él? Puedo contemplar y puedo ver a ese Rey de Gloria. Contempla su presencia en esta mañana. Contempla su presencia y adora al Rey. Exaltemos juntos su misericordia y su amor. Gracias por perdonarnos, Dios. Gracias por amarnos como tú nos amas. Al Rey de Gloria, viene con fuego y poder. Todos verán, todos verán. Dios, amor y gracia, perdonó, le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Buscarte y adorar, me postraré, me postraré. Cantémoslo juntos. Hosana, Hosana en las alturas. Vamos, dilo conmigo, iglesia. Hosana en las alturas. Aquí estamos, Dios, tus hijos adorándote, reconociendo, Dios, y humillando nuestra vida delante de ti, Señor. Aquí estamos, nos postramos delante de ti. Te adoramos, Dios. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino. Contigo quiero estar por la eternidad. Cantamos a ti, Señor. Vamos, dilo ahí donde estás. Iglesia, dilo allí desde tu casa. Exalta a Dios. Vamos, díselo. Hosana,
Hosana en las alturas. Hosana al Rey, Hosana a nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús. ¿Cómo están todos? Dios les bendiga, les damos la bienvenida hoy para seguir compartiendo la palabra del Señor. En este día, en esta mañana, estamos desde nuestro hogar, estoy grabando aquí desde el estudio de mi casa, dándole gracias al Señor por el privilegio que me da de poder estar compartiendo su palabra. Hemos venido desarrollando un tema que hemos titulado La Supremacía de Cristo. Estos domingos anteriores, el pastor Lino ha sido una bendición compartiendo dos tremendas palabras que han desafiado nuestro corazón, pero el día de hoy retomamos nuestro tema. Quiero invitarle que vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo número 3. Que puede dar un minuto mientras usted llega en su casa, lo busca. Filipenses capítulo número 3. Versículo número 7. Vamos a ir hasta el 14. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 14. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero cuántas cosas serán para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aun estando todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Versículo número 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Versículo número 10. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Versículo 11. Si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asistir a aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando, dice Pablo, ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante. Y el versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no oramos allí donde usted está? Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, por tu amor y por tu fidelidad. Ahora que nos acercamos a estudiar tu palabra, te pedimos, Señor, que nos hables por ella. Que tu palabra nos ministre, que tu palabra nos desafíe, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos instruya el camino. En esta mañana te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Dejamos en tus manos la exposición de tu palabra y que cada corazón sea tierra fértil donde esa palabra cobra vida, Señor. Donde esa palabra trae sanidad, salvación. Donde esa palabra, Señor amado, confronta y conforta nuestro corazón. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos venido hablando y haciendo un acercamiento acerca de la supremacía de Cristo en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y lo primero que dijimos es que ante la amenaza de la muerte, Cristo es nuestro ejemplo de vida. Lo segundo que estuvimos mirando en la carta del apóstol Pablo es que ante la arrogancia, Cristo es nuestro ejemplo de humildad y un llamado a tener familias y hogares como las que Cristo está buscando. Hoy queremos desarrollar el tercer aspecto de esta serie que hemos titulado La Supremacía de Cristo. Y dígale a la persona que tiene allí al lado en su hogar, en su casa, en su familia, dígale: ante el fracaso, Cristo es nuestra meta. Ante el fracaso, Cristo es nuestra meta. Y el día de hoy quiero hablarle acerca de por qué para Pablo Cristo era la meta. ¿Por qué para Pablo Cristo era
esa meta a la que tenía que alcanzar, a la que había logrado, porque era tan importante para el apóstol Pablo haber conocido a Jesús. Así que ante el fracaso, Cristo, nuestra meta. Vamos a dividir esta sección en 2 partes y después del día de hoy, en 8 días, seguiremos viendo ante el fracaso, Cristo, nuestra meta, un segundo aspecto, y en 15-20 días finalizaremos con esta serie. Vamos a ubicarnos un poco en el contexto en el que Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipenses. ¿Cuál es el contexto? Pablo está haciendo una advertencia a la iglesia de Filipo. ¿Qué advertencia estaba haciendo el apóstol? Resulta que los judaizantes de aquella época estaban trayendo un mensaje diferente a la iglesia. Le estaban diciendo a la iglesia que necesitaban valerse de ciertos ritos, que la tradición y la religión judía querían colocar a la iglesia para que ellos lograran equiparar lo que era la salvación. Pero Pablo lo que le está diciendo a los cristianos es que la fe en Jesucristo es más que suficiente. Mientras los judaizantes decían que la fe no era suficiente, Pablo les está diciendo no, la fe en Jesucristo es más que suficiente. Y Pablo les dice, no necesitamos de prácticas, no necesitamos de ritos, no necesitamos de ceremonias, porque conocer a Cristo da sentido a la vida. Conocer a Cristo da sentido al corazón. Y es lo que el apóstol Pablo comienza haciendo en el versículo número 7. Cuando usted y yo miramos lo que Pablo dice en su carta, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y lo primero que hace el apóstol Pablo es entrar a resaltar la importancia de haber conocido a Jesús. Pablo nos está mostrando por qué es importante identificar que Jesús es el centro, porque es importante mostrar a los demás la grandeza de caminar con Jesús, lo importante de caminar con Jesús. Pablo comienza a hacer un contraste. Y Pablo dice, pero, ¿cuántas cosas? Y empieza a hablar de eso en el versículo número 8. Y aquí quiero detenerme por unos momentos para centrarme en una palabra, ciertamente, aún estimo. Y es interesante que la expresión que usa el apóstol Pablo, ciertamente aún estimo, los comentaristas hablan de que han transcurrido años, desde la conversión de Pablo hasta cuando está escribiendo a la iglesia de Filipo. Pero el apóstol Pablo está diciendo, ciertamente aún estimo. Nos está colocando en un tiempo que ha pasado. Y en ese tiempo que ha pasado, para Pablo, haber conocido a Jesús desde la primera vez hasta su presente como ahora, aún seguía mirando todo lo que había dejado. Era pérdida con tal de seguir a Jesucristo. Y eso me llama la atención poderosamente. Porque en el caminar de la vida cristiana, uno encuentra cristianos que comienzan a renegar. Entonces, si usted ha escuchado el concepto, desde que conocí a Cristo, la cosa se ha puesto difícil. Desde que voy a la iglesia, desde que mi esposo va a la iglesia, desde que mi esposa va a la iglesia, desde que mis hijos van a la iglesia, desde que estamos orando, desde que estamos leyendo la Biblia. Y entonces empiezan a mostrar que su corazón está atrás. Empiezan a extrañar las cosas del pasado. ¿Desde qué? Y antes nos iba mejor. Antes era más tranquilo. Y hablan, desde que estoy cambiando, mis amigos no son lo mismo. Y hablan con un dolor, con un sentimiento, con una abnegación, como si quisieran volver a lo que estaba atrás. Pablo hace o dice, y lo dice con una convicción, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. A este tiempo ya lo han encarcelado, ya lo han golpeado, ya lo han torturado, ya ha sufrido hambre, ya ha sufrido pestes, pero dice, sigo teniendo nada. Me sigue quitando el gozo y el valor de haber conocido a Cristo. ¿Será que en medio de este tiempo de pandemia, este tiempo de encierro, usted puede decir, en medio de la crisis,
Me gozo en haber conocido a Cristo como el Señor de mi vida y puedo decirle a todo el mundo que Jesús es el Señor de mi vida. Qué bonito que usted y yo podamos entender como Pablo decía. Y lo curioso es que el apóstol Pablo no estaba orgulloso ni de quién era, ni de quién tenía. Cualquiera de los maestros de aquella época estaría orgulloso de mostrar todas las cartas de recomendación, de título, de proclamar el estatus que tenía Pablo. Pero es interesante que el apóstol Pablo dice, y es lo que desafía mi corazón: todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Todas las cosas. La pregunta es, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Porque es que a veces hay gente que me ha dicho, pastor, es que usted no sabe lo que me ha tocado dejar por seguir al Señor. Pastor, es que usted no sabe lo que me ha tocado aguantarme por seguir al Señor. Pastor, es que usted no sabe lo que me ha tocado vivir por seguir al Señor. Y es que usted no tiene que aguantar nada, usted no tiene que vivir nada. Usted no tiene que torturarse por seguir a Cristo, porque esa no es la intención de conocer a Jesús. Jesús es la verdad más maravillosa que puede llegarle al ser humano. Es esa verdad que trae salvación, que trae paz y que trae restauración. Por eso, la pregunta en esta mañana sería, ¿qué es lo que Pablo estima como pérdida? Porque al entender lo que Pablo estima como pérdida, entonces vamos a comprender un poco más qué fue lo que Pablo dejó. Acerquémonos a la carta del apóstol Pablo allí en el capítulo 3 y miremos los versículos anteriores, versículos 5 y 6, qué cosas son las que el apóstol Pablo ha dejado. Y mire lo que dice la Escritura. Pablo dice, yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El apóstol Pablo comienza a enumerar una serie de realidades que eran la columna de sus ganancias espirituales, eran sus credenciales. Era por lo cual debía estar orgulloso cualquier judío. Pero lo curioso a estas credenciales que le otorgaban un estatus social, un estatus económico, un estatus religioso, dice, nada de esto. Todo es perdido por él. Y es un suma resta donde lo que se pierde no es comparado a lo que se gana. No es un todo lo perdido con un dolor y con una negación y con un sentimiento de dolor y de angustia allí sometido, no. Pablo está diciendo, todo lo he dejado por amor a él. Todo. ¿Sabe? Y qué bonito que Pablo dice, nada de esto tiene valor, porque lo más importante era la salvación. Así que me gustaría que rápidamente miráramos cada una de estas credenciales que el apóstol Pablo nombra, sus implicaciones, lo fuerte que eran, pero como para Pablo ya no son nada. Lo primero que Pablo diciendo es circuncidado al 8º día. Circuncidado al 8º día. Para los judíos, la circuncisión era el asunto más importante. Todo judío debía ser circuncidado al 8º día porque era la señal del pacto con Dios. Circuncidado al 8º día. Era la manera como se identificaban de que eran del pueblo de Dios. Pero Pablo lo que estaba diciendo, o lo que estaba mostrando aquí, lo que estaba resaltando, lo que quería darnos a conocer aquí, era de que la salvación, el conocer a Dios, el ser conocido por Dios, no viene por una ceremonia, no viene por un rito. Pablo estaba diciendo, la circuncisión judía, aunque era valiosa, no era lo que me acercaba a Dios.
no era lo que me permitía conocer a Dios. ¿Sabe algo? Usted no es salvo ni conoce a Dios por ir a una iglesia. Pastor, que es que yo fui bautizado de niño. Pastor, que es que yo practico la cena del Señor. Pastor, que es que yo voy cada 8 días al culto. Eso no le hace salvo. Pablo seguía la tradición, había sido circuncidado al 8º día, pero entendió que eso no lo salvaba. Pablo sigue diciendo, descendiente de Abraham, de la tribu, del pueblo de Israel, circuncidado al 8º día, linaje de Israel. Lo que Pablo estaba diciendo es que era él podía decir, yo soy de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sabe? Es bien interesante, y es que Pablo tenía algo muy claro, y es que la herencia de la raza tampoco era una garantía de que fuese salvo. Hay gente que confiaba porque era linaje de Abraham, Isaac y Jacob, entonces con eso ya hay una característica que me hace más especial o me hacía cercano a Dios. Pablo aquí estaba resaltando algo y Pablo lo que estaba diciendo es que la raza heredada, al igual que el rito de la circuncisión, no salvan a nadie. Ningún privilegio, y escúcheme bien, usted que me está viendo y escuchando allí por este medio, en este canal de YouTube, ningún privilegio ante Dios se gana por nacimiento. Usted no se endosa. Padre, madre, usted que es cristiano, sus hijos no son cristianos porque usted sea cristiano. Es que uno no es cristiano por religión, uno es cristiano por convicción. Uno es por convicción. Déjeme contárselo de esta manera. Y es que yo nací en un hogar cristiano, pero llegó un día en que me encontré con Jesucristo y lo conocí de manera personal. Mis hijos no son salvos por ser los hijos del pastor. Yo tengo que preparar y he preparado y preparé el corazón de mis hijos juntamente con mi esposa para que un día ellos se encontraran con Jesucristo y lo hicieran el Señor de su vida. A alguien le dijeron, ay pastor, es que mis hijos, porque yo soy cristiana, ellos son cristianos. Y él le dice, o sea que si usted nace en una cochera, ¿es carro? ¿Por nacer en una cochera es carro también? No. Donde usted nazca no define lo que usted es. Entonces, si su hijo o su hija son cristianas, porque nacen en un lugar cristiano, pregúntese, ¿realmente han nacido de nuevo? ¿Realmente usted como padre, usted como madre, les ha llevado a conocer a Jesucristo como el Señor de su vida? Pablo tenía eso muy claro. Luego Pablo sigue diciendo de la tribu de Benjamín. ¿Qué implicaba que fuera de la tribu de Benjamín? La tribu de Benjamín era una de las tribus más distinguidas de Israel. En la época del apóstol Pablo, después del exilio, hubo mucha mezcla de razas. Pero la familia de Pablo había mantenido el linaje de la tribu de Benjamín. Eso ya le daba un estatus social, un prestigio social. No era cualquiera. Era puro de la tribu de Benjamín. Pero Pablo lo que está diciendo es algo. El nivel social no me hace más o menos cristiano. El nivel social de una familia no le hace mejor delante de Dios. Usted y yo no conocemos a Dios por tener o no tener dinero. Esta semana Dios me dio la oportunidad de charlar con alguien. Y estábamos hablando con esa persona de hacer cosas de Dios. Cuando yo le dije que era pastor y empezamos a hablar y me preguntaba cosas, de pronto yo le digo, bueno, ¿y usted qué legado le va a dejar a sus hijos para Dios? Y esta persona me dice, no, pastor, cuando yo voy a mercado, yo compro el mercado a medida que Dios nos permita, me dice, pero yo le digo a mi hijo, esto y esto del mercado es para Pepito o fulano, gente que trabajan para él. Yo le digo, y de esa manera tú le estás dejando un legado a tus hijos de Dios. Me dice, claro, pastor. Le dije, no. Tú estás enseñando a tus hijos a ser filántropos, a interesarse por el prójimo, y está bien. Pero nadie entra al cielo por bueno o por filántropo. O si no, Pablo Escobar tendrá un lugar en el cielo. Ah, porque eso sí, daba a los necesitados de las comunas. Pero el darle a la gente, el tener una posición que me permita ayudar a otros, no me hace salvo.
no me permite entrar al cielo, no me da la salvación. Y es lo que Pablo estaba diciendo. Cuando Pablo dice la tribu de Benjamín, Pablo está diciendo, para mí, o para el contexto social, había una pureza de raza, había una clase social alta, se distinguía, pero el nivel social no determina si soy salvo o no. Tener o no tener no determina si soy salvo o no. Y es lo que Pablo nos estaba enseñando ahí. Luego sigue diciendo la escritura, y es bien bonito, hebreo de hebreos. Pablo lo que nos estaba diciendo es que los privilegios anteriores eran heredados de sus padres. Era por el linaje de familia. Pero aquí Pablo está diciendo, yo era hebreos de hebreos. Lo que estaba diciendo Pablo es que era un hombre estricto a la ley. Es que era un hombre que cumplía la tradición. Pero que eso no servía para llegar al cielo. Por eso lo junta cuando dice fariseo de fariseos. Y qué impresionante que Pablo se diga fariseo de fariseos. Josefo, un historiador del primer siglo, dice que allí en Israel, en la Palestina del primer siglo, más o menos deberían haber unos 6.000 fariseos. Y es interesante que los fariseos eran ese grupo religioso que ejercían la mayor influencia religiosa sobre el pueblo. Eran religiosos por ser fariseos. Y eran hombres de influencia. No era cualquiera parecido. Ser fariseo significaba ser de influencia. Reconocido por el pueblo. Temido por el pueblo. Eran los únicos que interpretaban las escrituras. Tenían un poder en sus manos. Pero Pablo lo que está diciendo es, la salvación no es por una religión. Yo era fariseo de fariseos, pero eso no me hacía salvo. Te voy a decir algo que de pronto no te va a gustar, pero pues, si no te va a gustar, ¿qué hacemos? Pero la religión no nos salva. Tú no te salvas por decir, es que yo soy protestante evangélico. Es que yo soy católico y por eso me salvo. Es que una iglesia no es la que salva. A veces, nosotros como cristianos actuamos como si fuésemos salvos porque venimos a una iglesia. Ninguna iglesia salva. O si no, ahorita que los templos están cerrados, entonces no hay oportunidad de salvación para la gente. Pablo lo que estaba diciendo es que el único camino de salvación no eran ni los ritos, ni las ceremonias, ni las enseñanzas, ni siquiera la ley. El único camino de salvación fue conocer a Jesucristo, el que le dio sentido a su vida. Pero eso hay gente que anda por la vida vacía, que va a las iglesias y sigue vacías, que va a un culto y sigue vacía, que hace una oración y sigue vacía. Conozco gente que dice, pero voy a la iglesia, pero doy, pero ayudo, y sigo vacío, sigo sintiéndome solo, sigo sintiéndome sin identidad, sin lugar. Y es porque no has conocido al que da sentido a tu vida. Y el que da sentido a tu vida es Jesucristo. Quiero leerte algo del Dr. John MacArthur acerca de su comentario a los Filipenses. El Dr. John MacArthur dice, el mundo está repleto de personas que, como Pablo, son sinceras en sus creencias religiosas. Harían cualquier esfuerzo, pagarían cualquier precio, sacrificarían lo que fuera en su intento por agradar a Dios. Pueden ser judíos ortodoxos devotos. Pueden ser fieles católicos romanos que asistan con regularidad a misa. Pueden ser cristianos que participan en actividades, en la cena del Señor, en cultos y en ceremonias eclesiales. Pueden orar, pueden ayunar, vivir en pobreza y procurar el bien de todos. Pero dice el Dr. John MacArthur, sin embargo, el celo religioso nada garantiza. Esas personas pueden estar completamente equivocadas. Cuando Pablo enfrentó la realidad de Jesucristo, el celo perseguidor de la iglesia se dio cuenta de que su celo mal enfocado era un asesino espiritual y que pertenecía a la lista de pérdidas. ¡Qué fuerte es eso! ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué oramos?
porque es un sacrificio para nosotros o por qué lo hacemos. Pablo, en medio de tratar de agradar a Dios, estaba perdido y lejos de Dios. Estaba ausente de Dios. Y Pablo nos está diciendo, todas esas credenciales que tenía, para mí, no valen nada ahora. Porque cuando conoció a Cristo, Cristo le dio sentido a su vida. Déjame compartirte una historia. Un rabino judío muy piadoso estaba en la cárcel. El carcelero sentía interés por el anciano judío. Entonces el carcelero va hacia el rabino y le dice, rabino, tengo una pregunta teológica que quisiera hacerle. Es una pregunta de su Biblia. El carcelero le dice, rabino, ¿usted cree que Dios lo sabe todo? Qué pregunta difícil. ¿Usted cree que Dios lo sabe todo? A lo que el rabino le dice, oh, ciertamente, Dios lo sabe todo. Ok, le dijo el carcelero. Entonces, contésteme algo. ¿Cómo es entonces que Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? Si Dios sabía dónde estaba, ¿por qué le preguntó? Mire lo que le dice el rabino. Bueno, hijo, respondió el rabino, eso no es difícil. Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? No porque Dios no supiera dónde estaba Adán, sino porque Adán no sabía dónde estaba él mismo. Y sigue diciendo el escritor, la pregunta para Adán. Adán estaba perdido, no Dios. Dios sabía dónde estaba Adán, pero él no sabía dónde estaba. Adán estaba separado de Dios y creo que el anciano rabino tuvo la explicación correcta. De manera similar, en Génesis 18:21, Dios dijo, descenderé ahora y veré. Pero eso no significa que Dios descendiera para obtener información como un reportero de un periódico. El gran Dios sabe todo en un acto instantáneo y perfecto. Y sin embargo, Dios desciende de entre nosotros y actúa con nosotros y dice, descenderé y veré. Dios sale al encuentro del hombre. Y por eso me encantó cuando leía esta historia de este rabino. No es que Dios no sepa dónde está Adán, es que Adán no sabe dónde está él mismo. ¿Tú sabes dónde estás? ¿Tú sabes para dónde vas? ¿Tú sabes a dónde vas a llegar? ¿Tienes una meta definida para tu eternidad? ¿Tienes una meta definida para tu hogar? ¿Tienes una meta definida para tu futuro? ¿O solo piensas en lo terrenal, en el dinero? Hay gente que piensa que el dinero le va a dar sentido, pero esta cuarentena nos ha mostrado que el dinero no da sentido. Por eso me encanta cómo cierra el apóstol Pablo. El apóstol Pablo termina diciendo, por amor, estoy en el versículo 8, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué tremenda declaración. Y lo tengo por basura. Todo lo que para el mundo era valor. Todo lo que para el mundo ejemplificaba valor. Y hablo de mundo, como hace 8 días nos lo explicó el pastor Lino. El mundo no es la tierra que usted y yo pisamos. Cuando alguien dice, ay, es que eso es del mundo. O sea, que usted donde es, de Marte, de Júpiter, puede que tenga cara. Pero no quiere decir que sea de allá. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de un sistema que el pastor Lino lo enseñaba hace 8 días, que va en contra de todo lo que es Dios. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que todas las cosas que antes tenían valor para ese mundo, hoy en día ya no tienen valor y Pablo las llama son como basura. Y es interesante que el término, y lo tengo por basura, y la traducción griega es kai, egosune, kaibalá. Es interesante cuando uno mira el texto, que es esa palabra esquíbala. Y me gusta mucho algo que dice un comentarista bíblico. Él dice, el vocablo basura, esquíbala, podría significar lo que es echado a los perros. Es posible que se refiera a las heces fecales o a los desperdicios sobrantes de las fiestas, que a la postre serían echados en el basurero. De todos modos, lo que Pablo desea destacar es que las cosas que antes tuvieron prioridad en su vida, que antes importaban en su vida, que para él eran un orgullo, que para él eran demostrar, esas cosas
de manera decisiva y terminante han sido sustituidas. Y fueron sustituidas por conocer a la persona más gloriosa que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Conocer a Cristo generó una meta en la vida del apóstol Pablo. Conocer a Cristo le dio sentido al apóstol Pablo. Pablo estaba lleno de títulos, de cartas de presentación, perseguía a la iglesia, pero su vida no tenía sentido. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tu vida tiene sentido? ¿Lo que haces tiene sentido? Cuando te levantas y dices, voy a hacer, ¿a dónde voy a llegar? ¿Tiene un sentido? Que le da sentido a tu vida. El apóstol Pablo muestra, y por eso me encanta mucho este pasaje y me llena de gozo. Ciertamente dice, tengo todo por basura. Todo lo he perdido por basura. Y habla por la excelencia del conocimiento. Conocer a Cristo mostró que había algo mejor y superior. ¿Saben qué es lo interesante de todo esto? Todo lo otro ya no tiene valor. Si tu corazón está arraigado a las cosas del pasado, es porque no ha conocido el valor de saber quién es Jesucristo. Si usted extraña cosas de allí, pregúntese, ¿cuánto valora a Jesucristo? ¿El apóstol Pablo perdió algo al hacerse cristiano? Claro que sí, pero sus ganancias superaron la pérdida. Pablo perdió cosas, y le voy a decir algo. Cuando usted toma la decisión de seguir a Jesucristo realmente, va a perder cosas. De pronto perderá, no digamos amigos, conocidos, porque un amigo genuino no lo lleva a destruirse. De pronto perderá conocidos. De pronto dejará de ser el alma de la fiesta. Pero va a ganar algo mucho mejor. Va a ganar vida eterna. Va a ganar paz. Va a ganar salvación. Va a ganar estabilidad familiar, emocional, espiritual. Conocer a Cristo se volvió el principio de la vida del apóstol Pablo. Y no era un conocimiento intelectual, que ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Hoy en día queremos conocer a Cristo de manera intelectual. Cristo no se conoce de manera intelectual. Cristo es una experiencia de vida que cambia, que transforma. Yo conozco profesores de teología que no creen en Dios. Biblistas sigo que no creen en Dios ni en su palabra. Conocer a Cristo no es solamente algo intelectual. No, no es eso. No es llenar nuestra cabeza de notas sobre quién era Jesús. ¿Un hombre histórico? ¿Un profeta más? No. Conocer a Cristo es experimentar el amor que no falla. Conocer a Cristo es experimentar el amor que es para siempre. Por eso hoy, en esta mañana, yo quiero que evalúes. ¿Extrañas cosas del pasado? ¿Tu corazón aún está allí atrás? ¿O qué estás extrañando de conocer a Cristo? ¿Qué estás extrañando? Pablo entendió algo. Pablo entendió que cuando conocía a Cristo, ya no había pasado para él. Por eso es que el apóstol Pablo en el versículo número 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Este tipo de relación, caminar con Cristo, conocer a Cristo, incluye que tú y yo hemos sido justificados. Hemos sido declarados justos. Cuando hablamos de la soteriología, de la salvación, hay 3 columnas vertebrales en la soteriología: la justificación, la santificación y la regeneración. Cuando tú y yo conocemos a Jesucristo, somos justificados, es decir, Dios nos declara justos, como si nunca hubiésemos cometido pecado. La santificación, inicial y progresiva, la santidad empieza en el corazón del hombre. La santidad empieza en el corazón del hombre.
Cuando tú conoces a Jesús y tu corazón ha sido purificado, Dios empieza a obrar de adentro hacia afuera. Por eso es que una persona no es cristiano por cómo se vista siempre. Hay gente que dice, ay pastor, es que mire, necesitamos, mire esas mujeres, mire esos hombres. Cuando nosotros comenzamos la iglesia, donde nació la iglesia, en el barrio Porvenir, un barrio que amamos y llevamos en el corazón, con gente hermosa que hoy en día sigue con nosotros. De un barrio cerca. Me acuerdo antes que llegó una chica que llegaba de trabajar 7 de la tarde, salía desde el centro de Bogotá hasta el barrio Porvenir, que queda por la calle 13 saliendo de Bogotá. Ya llegaba cansada, en vez de salir para su casa, llegaba a adorar a Dios, a cantarle al Señor. Y una vez una mujer se me acercó y me dijo, pastor, de otra iglesia, pastor, usted está metiendo el mundo a la iglesia. Yo estoy metiendo el mundo a la iglesia. Le dije, ¿por qué? Porque esa mujer está cantando en el altar en pantalón. Y eso no es de Dios. Pues si quiere le digo que se lo quite, pero se va a ver peor así. Porque ¿qué hacemos? ¿Será que es que Dios mira eso? ¿O Dios mira el corazón? Pablo había entendido algo. No eran los ritos, no era nada de esa parafernalia que rodeaba la religión. Conocer a Cristo le había perdonado, le había justificado. Ya Dios no toma en cuenta su pasado. Es que hay un problema. A veces uno lucha con su pasado porque hemos pecado, le hemos fallado al Señor. Y yo te quiero invitar hoy a que si tú le has fallado a Dios, ven a Jesús que Él te puede perdonar. Pero pastor, es que es muy grave lo que hice, ¿no? La Biblia dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, nos retuvo para siempre su enojo, porque Dios se deleita en misericordia. Así que cuando Dios nos declara justos, dice Pablo escribiendo a los romanos, la justicia, Cristo, que es la justicia de Dios, nos hace limpios delante del Padre. Cuando nosotros encontramos que Cristo es la meta, entendemos que es la justicia de Dios. Entendemos que Dios nos ha reconciliado. Cristo nos reconcilió con Dios en la cruz. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios, y éramos enemigos de Dios por el pecado. Y a la gente no le gusta, ay pastor, no predique de pecado, porque si usted predica de pecado a la gente no le gusta. Yo prefiero que usted sepa que si vive en pecado se va para el infierno. Pero que sepa que si pide perdón, Jesucristo le justifica, perdona sus pecados, le hace hijo de Dios y le reconcilia con nuestro Padre Celestial. Pablo tenía eso tan claro, que por eso Pablo más adelante escribe a los romanos antes, que ya no hay mujer ni hombre, judío o griego, libre o esclavo, varón o mujer. Por eso Pablo dice, somos iguales delante de Cristo. Porque el don de la salvación está para todo aquel que quiera recibir a Cristo como el Señor de su vida. Y la invitación hoy es a que usted se acerque a Jesús. Que si usted ya ha venido a la iglesia o nos está escuchando, pueda comprender que el que da sentido a su vida es Jesucristo. Que si usted viene caminando con el Señor y ha perdido el norte y su corazón extraña lo que dejó atrás, dígale, Señor, necesito enamorarme nuevamente de ti y saber que la meta no es cuánto tengo, cuánto poder tengo, cuánto estatus tengo, cuánto sé. Pablo dice, todo eso, todos esos cartones que tenía, los tengo por basura, como estiércol. No valen nada, porque conocí lo que le dio sentido a mi vida, que es Jesucristo. Así que en esta mañana me gustaría que oráramos para que adoremos al Señor por un momento. ¿Por qué no allí donde estás? Cierras tus ojos y vamos a adorar al Señor. Y vamos a darle gracias por su amor, por su fidelidad y por su cuidado. Señor, en esta mañana estamos delante de ti y te damos gracias porque tú eres bueno y eres fiel, Señor. Pero antes de orar, yo quiero invitarle a que haga algo y perdóneme. Que tome allí, donde está en su casa, su esposo, su esposa, sus hijos, los tome de la mano. Tómelo de la mano
Y dígale, Señor, estamos hoy delante de ti porque queremos adorarte como uno solo. Y vamos a hacer una oración hoy. Y vamos a decir, gracias, Señor, porque tú das sentido a mi familia, sentido a mi vida. Gracias, Señor, por amarnos hoy. Gracias, Señor, porque tú nos amas de tal manera. En esta mañana estamos delante de ti dándote gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Tal vez, Padre, me he desviado y no he entendido cuál es la meta de mi vida. Tal vez como Pablo pensaba que entre más credenciales tuviese, Señor, más estatus social, más reconocimiento social, tal vez más dinero, tal vez más estudio, tal vez más poder, que eso era la meta. El apóstol Pablo nos está diciendo, todo eso es basura, todo eso es basura, porque conocí a Jesucristo, el Señor de mi vida. En esta mañana yo quiero invitarte, que si sientes que tu vida no tiene sentido, corre a Jesús. Jesús está para santificarte, para justificarte, para perdonarte, para hacerte nuevo delante del Padre y darle sentido a tu vida, llenar tu corazón, llenar tu familia, restaurar tu hogar. Jesús está hoy para ti. Si tú ya has conocido de Cristo, pero tal vez has dejado enfriar la relación y has mirado al mundo, al pasado, hoy dile, Señor, quiero que tú seas la meta, el sentido de mi vida. Que como Pablo, el conocerte cambie todo lo que soy, todo quien soy. Hoy oramos por la iglesia, por cada vida, por cada hogar que nos está viendo, que tal vez pensaba que seguir una religión era ser cristiano, que seguir una religión era caminar con Cristo. Hoy entendemos, Señor, que tú eres más que una religión, eres un estilo de vida, una experiencia personal que transforma al ser humano desde su corazón hacia su exterior. Por eso hoy te adoramos, Señor. Y allí desde su hogar, donde usted está, con su familia, adore al Señor. Tal vez usted dirá, pastor, no tengo a mi familia, adore al Señor donde usted está. Deleites en la obra que Jesucristo hizo por usted y por mí en la cruz. A la muerte fue Él porque nos amó. Se entregó en una cruz porque nos amó. Gracias, Padre, porque tú le das sentido a la vida. Hay una meta. Tú moriste para que yo viviera. Tú diste sentido a mi vida, Señor. Y hoy te doy gracias por amarme, por sostenerme, por cuidarme. Y oramos por cada vida, por cada familia, por cada corazón que tal vez estaba diciendo no tiene sentido la vida, pero hoy entiende que Jesucristo quiere dar un propósito, que estaba desanimado y tú le alientas y le levantas, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, por lo bueno, por lo maravilloso, por tu amor, por la salvación. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por su palabra, por este hermoso tiempo. Un abrazo enorme y Dios les continúe bendiciendo. Bendiciones. Y así damos gracias a Dios por esta mañana de reunión, de alabanza, donde hemos visto su nombre, donde hemos conocido su palabra. En 8 días seguimos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. No te olvides compartirle este mensaje a alguien, enviarle el link y que le dé me gusta a nuestro canal de YouTube. Para los que nos han preguntado, somos una iglesia cristiana en Bogotá, Colombia, Casa de Paz. Ten presente algo, tenemos todas nuestras redes sociales. Si necesitas consejería, si necesitas que te apoyemos en oración, escríbenos a nuestras redes sociales. Tenemos nuestro fanpage de Facebook, tenemos nuestro canal en Instagram, en YouTube, también estamos en Twitter. Entonces escríbenos, dinos si tienes una petición de oración, si necesitas consejería, que allí estamos para poderte apoyar, para orar por ti. También una manera en la que nosotros bendecimos a otros es por medio de los aportes que tú estás haciendo. De una manera maravillosa Dios está bendiciendo la obra.
Dios nos ha permitido ser fiel, cumplir con el arriendo, cumplir con los servicios, poder ayudar a otras personas. Pero eso es gracias a los aportes que tú haces. En pantalla están apareciendo cuáles son los canales a través de los cuales tú puedes bendecir la obra. A través de estos canales que tú ves en pantalla puedes hacer tu aporte y bendecirnos para así poder bendecir a otros. Acuérdate que los días jueves estamos en nuestro estudio bíblico acerca de los atributos de Dios a las 7 de la noche. No te pierdas esto, que es de gran bendición. Pero hay algo bien interesante. Tenemos un evento, y es un evento bien especial, para este mes de junio. 20, 21 y 22 de junio tenemos nuestro primer encuentro virtual de expositores bíblicos en nuestros canales de internet, en Instagram, en Twitter, en nuestro fanpage de Facebook. Vamos a poner toda la publicidad. ¿Qué es este encuentro virtual? Hemos convocado a 4 biblistas y vamos a estar desarrollando temas de edificación espiritual. Esto se hace con el motivo de poder bendecir y llevar mercados a los que necesitan. Así que toda la información de cómo puedes participar en este evento, en el primer encuentro virtual de expositores bíblicos del 20 al 22 de junio, lo conseguirás allí en nuestras redes sociales. Este es un evento que está realizando un bello ministerio que es Juventud Biblista Latinoamericana. Y ellos nos invitaron a que hiciésemos parte de este bello evento. Así que todos los recursos van a ser para bendecir familias, en este caso de la iglesia, o familias de personas que no tienen, pero que podemos llegar y bendecirles, no solo con la palabra, sino también con un mercado. Te invitamos entonces a que mires todos nuestros canales para que puedas estar informado de todo esto que vamos a realizar. Damos gracias a Dios por este tiempo y en este momento vamos a tener un tiempo especial con nuestros niños a través de nuestra escuela Kids. Un abrazo, Dios te bendiga y recuerda, Casa de Paz, más que una iglesia, es una familia. Les amamos, Dios les bendiga. Casa de Paz. Quiero contarles una historia de un hombre que creyó en Dios, aunque la gente se burlaba. Con su fe un arca construyó. Pronto vinieron muchas lluvias y un gran diluvio apareció, junto con toda su familia y los animales en el arca entró. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Luego pasaron muchos días hasta que la tierra se secó. Dios dibujó un arco iris para recordarnos de su amor. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Quiero conocer
mariposas y oír las aves cantando juntas. Quiero ver jugar al elefante con la jirafa y la tortuga. Quiero ver danzar las mariposas y oír las aves cantando juntas. Quiero conocer el arca de Noé con los animales. Yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Quiero conocer el arca de Noé con los animales. Yo quiero correr, danzar con los monos y cantar así. La 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 la. Buenos días, mis amados niños. Espero que estén muy bien, espero que estén guardaditos en la casa, juiciositos. Me alegra mucho que hoy podamos compartir una porción de la palabra. Pero antes de empezar, vamos a cerrar nuestros ojitos con reverencia, con respeto a Papito Dios, y vamos a orar. Papito Dios, gracias te damos, Señor, por este día que nos estás regalando hoy. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el plato de comida que pones en nuestra mesa, gracias por el techo donde vivimos, Señor. Gracias por los papitos que nos diste, gracias por la familia Casa de Paz, Señor. Gracias porque sabemos, Padre amado, que eres tú quien nos guarda, que eres tú quien nos protege, que eres tú quien nos provee todo lo que necesitamos, Señor. Te pedimos que en esta mañana seas tú, Señor, tomando el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, y que seas tú hablándonos a través de tu Espíritu Santo, permitiendo, Señor, que esta palabra la guardemos en nuestro corazón. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, nos vamos a ir a Génesis, capítulo 6, versículo 8. Vamos a decirle a los papitos que por favor nos colaboren, llegando hasta allá. Si sabemos leer, leemos nosotros, y si no, vamos a pedirle a los papitos que nos lean. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Dice la palabra que Noé era un hombre que amaba a Dios por sobre todas las cosas, que era un hombre que oraba, que lo buscaba a diario, que todo lo ponía siempre en manos de Dios. Quiero saber si nosotros también estamos haciendo lo mismo todo el tiempo, si nos levantamos y agradecemos a Papito Dios por el nuevo día de vida que nos da, si le agradecemos por nuestros alimentos, si le agradecemos por los papitos que tenemos, por la ropa que vestimos, porque es la forma en que podemos hallar gracia en los ojos de Dios. Sucede que cuando Noé, y ya lo hemos visto en otras clases, cuando Noé halló gracia ante los ojos de Dios, Dios lo guardó porque había mucha maldad en la tierra. Entonces, Papito Dios lo guardó de todo mal y de todo peligro, y le pidió que por favor construyera una arca muy grande, un barco gigante, donde pudieran entrar parejitas de cada especie, hembra y macho, hombre y mujer, ¿cierto? Para que pudieran entrar al arca y pudieran ser guardados del diluvio. Recordemos que después de que pasó el diluvio, el Señor permitió que Noé, su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, salieran también del arca con todos los animales, y en señal de que Dios amaba a su creación, hizo un arco iris en el cielo, ¿cierto? Que ahora todo el tiempo lo vemos en el cielo, ¿cierto? Hay días que cuando llueve mucho, después de que para de llover, podemos observar en el cielo este lindo arco iris que Papito Dios creó para toda la humanidad desde aquel entonces. Ahora a continuación vamos a hacer un lindo trabajo manual. Niños, para nuestro trabajo manual, para hacer este arco iris y esta mariposita, vamos a necesitar
Para el arco iris, papel de varios colores, lana, pegastick o colbón y unas tijeras. Y para esta linda mariposa, un rollito de papel higiénico desocupado, el tubito que siempre tenemos en casa, témperas de varios colores y papel iris. En nuestra mariposa vamos a utilizar el tubito y lo vamos a pintar del color que queramos. Vamos a utilizar un color rojo. Mientras se seca, luego hacemos por tiempo nuestro arco iris. ¿Listo? Entonces vamos a pintar. Yo creo que vas a tener que pausar. Listo, ya vamos terminando de pintar nuestro tubito y lo vamos a dejar secando aquí a un ladito. Mientras tanto, entonces empezamos con nuestro arco iris. Vamos a pedirle a los papitos que nos ayuden y vamos a poner una rayita de pegastick y luego le ponemos una hojita, otra rayita de pegastick y otra hojita, otra rayita de pegastick y otra hojita, otra tirita de pegastick, otra hojita y vamos pegándola. Ahora le vamos a pedir el favor a los papitos que con las tijeras vamos a recortar nuestro bello arco iris. Con el pedacito que nos quedó, cualquier color que queramos, vamos a hacer dos nubecitas pequeñitas. Una y dos. Y con el pegastick le vamos a poner una aquí y la otra al otro lado del final del arco iris. Vamos a pedir el favor a los papitos que nos ayuden. Bien, podemos con colbón o con silicona, echarle un poquito de silicona y pegamos nuestro algodón. Y un pedacito de lana lo vamos a poner aquí atrás para que nos quede para colgarlo. Y recordar siempre que Papito Dios, cuando pone el arco iris, es para recordarnos cuánto nos ama y nos está cuidando. Nuestro tubito ya debe estar seco, entonces vamos a coger papel del que nos sobró, le vamos a decir a los papitos que nos colaboren doblándolo por la mitad y que nos ayuden a hacer la figurita de las alitas de nuestra mariposa. ¿Listo? Nos debe quedar así. Esta la cogemos y le vamos a pegar con pegastick o con colbón o con silicona. Le vamos a echar aquí y la vamos a pegar aquí, ¿cierto? Como nos quedaron papelitos de colores, vamos a hacer unos circulitos pequeñitos para ponerle a nuestra mariposa. Ponemos uno aquí, ponemos el otro aquí. Ahora ya terminamos de colocar nuestros circulitos, ¿cierto? Ahora cogemos pintura blanca para hacer nuestros ojitos.
terminamos de hacer nuestros ojitos, ¿cierto? Entonces ahora cogemos un marcador y le hacemos una linda sonrisa, un marcador que escriba niños, una linda sonrisita a nuestra mariposita. Así nos queda nuestro trabajo manual. Recuerden, chicos, que recordemos, debemos recordar todo el tiempo cómo Papá Dios nos guarda todo el tiempo. Pero así como Él nos guarda, nos cuida y nos protege, nosotros también debemos permanecer en oración, leyendo la palabra, para poder hallar gracia ante los ojos de Dios. Chao, chicos.